Buscamos Romanos 5, podemos cantar el 150, muchos años busqué. Mientras buscamos Romanos 5, cantamos el 150, muchos años busqué. Muchos años busqué para mi soledad un poco de consuelo, y para el corazón que sediento de amor se encontraba vacío. Por el mundo vagué, soluciones rogué, pero nunca la encontré. Y un día ya sin fe, con deseos de morir, a mi suerte me entregué. Pero una voz escuché, que suave me nombró, y en las tinieblas una luz mi senda iluminó. Se fue el clamor, se fue el dolor, se fue la soledad de mí. Se fue el clamor, se fue el dolor, desde que conocí el amor de Dios. El tiempo ya pasó, El tiempo ya pasó, y a mi corazón ha llegado el consuelo. Esa luz que brilló era el Hijo de Dios, que ha cambiado mi vida. Tengo paz, tengo amor, tengo la salvación que me ha hecho feliz. Y el deseo de morir ha huido ya de mí, para él quiero vivir. Porque una voz escuché, que suave me nombró, de las tinieblas una luz mi senda iluminó. Se fue el clamor, se fue el dolor, se fue la soledad de mí. Se fue el clamor, se fue el dolor, desde que conocí el amor de Dios. pero una voz escuché, Pero una voz escuché, que suave me nombró, de las tinieblas una luz mi senda iluminó. Se fue el clamor, se fue el dolor, se fue la soledad de mí. Se fue el clamor, se fue el dolor, desde que conocí el por última vez, pero una voz escuché, que suave me nombró. Una voz escuché, que suave me nombró, de las tinieblas una luz mi senda iluminó. Se fue el clamor, se fue el dolor, se fue la soledad de mí. Se fue el clamor, se fue el dolor, desde que conocí el amor de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias al Señor. Gracias al Señor Jesús. Vamos a buscar en Romanos, en su capítulo 5. En esta noche vamos a buscar un texto para compartir. Romanos en su capítulo 5. De Romanos 5 vamos a leer unos versículos. Son ellos los que se encuentran desde el verso 12 hasta el verso 15.
Romanos, capítulo 5. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos en esta hora, Padre amado. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche, Padre amado. Vamos a buscar dos lugares de Romanos 5. Vamos a ir también a 1 Corintios 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Si tienen, vamos a dar lectura al primer pasaje que se encuentra en Romanos 5, del verso 12 al 15. Amén. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nuevamente el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bien, vamos a 1 Corintios 15, verso 45 al 49. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios le bendiga, hermanos, pueden tomar sus asientos. Quisiera en esta noche, Dios mediante, compartir un pensamiento con todos ustedes, que se encuentra aquí, está basado en estos dos pasajes, en Romanos 5 y en 1 Corintios 5. El apóstol Pablo en ambos lugares enseña sobre este tema, tanto a los romanos como a los corintios. Es 100% enseñanza apostólica, y es este pensamiento que quisiera compartir en esta noche, el segundo Adán, acerca de el segundo Adán. El apóstol Pablo llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. Y quisiera compartirlo con ustedes para poder nosotros considerar, pensar en esto, y a partir de la luz que arroja la palabra de Dios en esto, pueda ayudarnos a nosotros espiritualmente. Dado que todos nosotros, según la carne, somos seres humanos descendientes de Adán. Física y naturalmente, todos los hombres son descendientes de Adán. Adán es llamado el padre de la raza humana.
Adán es el primer hombre, pudiéramos decir, espiritual. Si bien antes de Adán pudo haber hombres terrenales, como los prehistóricos de Génesis 1, los hombres de la tierra, porque la Biblia dice, produzca la tierra mamíferos, produzca la tierra reptiles y serpientes y demás. Y por ahí también estaría la doctrina, la simiente de la serpiente. Pero no es nuestro objetivo en esta noche, sino es pensar en el segundo Adán. Dios crea a Adán, el primer hombre, exactamente como Dios lo pensó. Exteriormente hombre, pero interiormente, como dijo Pablo en 1 Corintios 5, hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Alma viviente. Siendo que los animales fueron producidos por la tierra y se reproducen según su género, hay un orden en eso. Son terrenales, son de la tierra y no tienen más alternativa que solamente reproducirse según su género en la faz de la tierra. Pero el primer hombre Adán fue alma viviente, se transformó en algo distinto que el resto de los seres vivos, por razón de tener una relación con el Creador, cuando sopló sobre él aliento de vida, y entonces dice, fue un alma viviente, distinto de todos los otros, porque podía tener compañerismo con Dios. Los animales no pueden hacerlo. Los animales pueden llegar hasta tener intuición y ciertos dotes de inteligencia, pero no pueden tener compañerismo interior o espiritual con el Creador. Esta fue solo una prerrogativa para el hombre, Adán. Y se le dijo a Adán, se le dio la comisión de multiplicarse y de henchir la tierra, de llenar la faz de la tierra. El plan de Dios era tener sus hijos, extenderse a través de sus hijos en lo material, en lo natural. Dios es espíritu, Dios es invisible, es espíritu, intangible. Sin embargo, Dios quería hacerse tangible, quería materializarse, aparecer en el mundo natural y terreno. Entonces, en esta primera fase del plan de Dios, crea al hombre y le da un mandato de llenar la faz de la tierra. Era plan de Dios que los descendientes de Adán llenaran toda la tierra, ocuparan, sojuzgaran, llenaran, dominaran y señorearan toda la tierra. Y así Dios iba a tener compañerismo no solo con Adán, sino con todos los descendientes. En el primer hombre estaba el potencial de multiplicación. Se les dijo así, multiplicaos, fructificad, multiplicado. Dios lo hizo con un motivo, que diera fruto, que se multiplicara abundantemente. Y entonces de Adán, dice Pablo, allí en el libro de los Hechos, predicando en la colina de Marte, de una sola sangre, predicando esto en Grecia ante sabios, filósofos, griegos, que debatían acerca del origen de la vida y las filosofías existenciales. Pablo le dijo, Dios, el creador de los cielos y la tierra, de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten, pueblen y llenen la faz de la tierra. Ese es el plan de Dios. Ahora, eso fue el primer Adán. Si el pecado no hubiera entrado, si el pecado no hubiera truncado ese propósito original, Dios tendría compañerismo con todos los habitantes del planeta. Todos los habitantes del planeta son descendientes de Adán, pudiéramos decir así, de una sola sangre. Más allá de las mezclas, más allá de, digamos, de profundizar doctrinalmente, aún se inyectó en la raza humana luego del pecado la naturaleza serpentina. Solo eso sería otro tema. Pero de una sola sangre Dios hizo el linaje de todos los hombres y este era el plan original. Ahora Dios pudiera tener compañerismo con todos los hombres. No tendríamos necesidad hoy de atravesar ciertas cosas para encontrar a Dios. Es decir, hoy los hombres tienen una gran dificultad, aún los creyentes, en encontrar la comunión, el compañerismo, el toque del Señor en sus corazones. Tienen una gran dificultad porque están absolutamente en su naturaleza humana, lo que pudiéramos llamar la naturaleza adámica. Somos en la carne descendientes de Adán. Y Adán, entonces,
Luego de pecar, metió a toda la raza, a todos sus descendientes. Adán es el cabeza de la humanidad. Metió a toda la raza, a todos sus descendientes, en un camino de muerte. Dice la Biblia en Romanos, donde hemos leído, verso 12 del capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es una verdad de las Escrituras. Esta es una verdad contundente de las Escrituras, que todos somos, según la carne, genéticamente hablando, humanamente hablando, somos descendientes de Adán. Somos descendientes de Adán. Y entonces, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Así dice la Biblia. Adán fue la puerta que se abrió. Él fue la posibilidad para que el pecado entrara en el mundo. Y al entrar el pecado, y por el pecado, dice, detrás del pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La condición entonces de la humanidad es esa. Todos son descendientes de Adán. Están todos, dice, pudiéramos decir así, están todos condenados. Están todos en muerte, espiritualmente hablando. Muerte quiere decir separación. Entonces todos los hombres en lo natural están muertos espiritualmente. El apóstol Pablo en Efesios en su capítulo 2 enseña, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando acerca del pecado, dice, cuando estábamos nosotros siguiendo la corriente del mundo, nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que el hombre descendiente de Adán, sea quien sea, usted, yo, todos nosotros en nuestra primer naturaleza humana, nacemos ya condenados. Pudiéramos decir así, tomando como base el mensaje del hermano Branham, condenación por representación. Es decir, estamos condenados por representación. Ya nacemos condenados. Esto pudiera parecer injusto, pero nosotros somos condenados por representación. Adán nos representó a todos nosotros. Y por Adán entró el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros porque todos pecamos. Quiere decir que estamos condenados por representación. Adán, siendo nuestro padre y cabeza de raza visible, el primer hombre, nos representó a todos. Porque todos terminaríamos, hablando de la raza adámica, todos terminaríamos en los lomos de Abraham, como cuando habla de la genealogía del Señor Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Sem, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así terminan las genealogías bíblicas. Entonces todo hijo de Adán tiene que ser un hijo de Dios. Por excelencia tendría que ser así, porque Adán no tuvo padre, su padre fue Dios. Adán fue 100% absolutamente un hijo de Dios, un descendiente de Dios. Los animales nacen y crecen y se reproducen según su género, pero Adán no vino de un padre animal, humano o de un género. Adán vino de Dios. Y Adán entonces debería multiplicarse, reproducirse según su género. ¿Y cuál era el género de Adán? Género divino, viene de Dios. Entonces Adán era un hijo de Dios, todos sus hijos serían hijos de Dios. El planeta Tierra estaría henchido y lleno de hijos de Dios. Imagínense lo que sería el planeta Tierra. No habría robos, no habría pecado, no habría muerte, no habría dolor, nunca una lágrima. Hoy mirábamos una fotografía se había hecho la exposición de las fotografías más importantes del siglo, todas las que ganaron premios, fotografías impresionantes, pero una de las más tremendas, impresionantes, es de una niña negra en Biafra, desnutrida, reparten raciones y la niñita agonizando, ya solo piel y huesos, una niñita negra, desnuda, casi tendría 3, 4 años o quizás más, pero a eso es lo que parecía.
piel y huesos, con sus últimas fuerzas arrastrándose, tratando de llegar a la ración. Los buitres revoloteando, y ya el buitre posándose al lado, esperando sus últimos segundos. Allí el fotógrafo entonces toma esa fotografía, la niña agonizando, muriendo de hambre, y el buitre allí esperando su muerte. Cuando terminó de sacar la fotografía, el fotógrafo solo fue abajo de un árbol a llorar. Espantó al buitre y fue abajo de un árbol a llorar. Cuando fue, ya la niña estaba muerta. Esa fotografía se publicó en todo el mundo, fue muy famosa. La revista recibió cientos de llamados, y al recibir los llamados, eso atormentó al fotógrafo, que no pudo hacer nada por salvar a esa niña. Ese fotógrafo se terminó suicidando. Pero fue patética y representó el cuadro de la humanidad sufriente. Verdaderamente el cuadro de la humanidad sufriente. No fue ese el plan de Dios en el principio. No existiría un mundo así. El mundo tendría que estar lleno de hijos de Dios. Sin embargo, Adán pecó. Adán, por Adán, el pecado entró en el mundo. Y al entrar en el pecado en el mundo, entró la muerte. No tendría que morir ni un solo niño de hambre. No tendría que morir un niño de mortalidad infantil, ni de sida, ni de ninguna enfermedad, ni de muerte súbita, ni nada por el estilo. Este mundo no fue concebido para eso. Este es el mundo de los hijos de Dios. Este planeta Dios los hizo para sus hijos. Hermano Branham llama a este planeta el futuro hogar de la novia, y el terrenal y el novio celestial. Dios entonces tuvo un plan que fue truncado por el pecado. Satanás, las tinieblas, el pecado. Adán fue la puerta abierta para el pecado, y la muerte entró a este mundo y pasó a todos los hombres. Quiere decir que todos nosotros nacimos, como dice el salmista David en el Salmo 51, vinimos al mundo, he aquí en pecado me concibió mi madre. En maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Y el hermano Branham, parafraseando a David, dice, todos vinimos al mundo en pecado y hablando mentiras. Todos. Entonces todos vinimos condenados por representación. Un niño, podríamos decir, los niños no tienen pecado, los niños están condenados por representación. Los niños tendrán que tener una posibilidad para ser salvos, como los grandes y los ancianos, salvo que sean sin pecado, salvo que no estén en edad de responsabilidad. Cristo expió por ellos. Luego vamos a ver eso acerca del segundo Adán. La Biblia dice entonces que la muerte pasó a todos los hombres, pero los niños están condenados por representación, en el sentido de que ellos van a crecer y ya tienen la naturaleza malvada y maligna. Ellos van a crecer con esa naturaleza, y esa naturaleza los va a guiar a hacer lo malo, a pecar y por ende a morir. Entonces dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios en su plan entonces, al ver que se desbarrancaba toda la humanidad y toda la humanidad quedó separada de Dios, concibe desde antes de la fundación del mundo este plan de un segundo Adán. El primer Adán cayó, pecó y trajo para todos sus descendientes condenación por representación. Pero Dios tenía un plan de antes de la fundación del mundo, el segundo Adán. Sigue diciendo el apóstol Pablo, veamos, en el capítulo 5, el verso 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley no se inculpa de pecado. Quiere decir que la ley apareció para mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Si hay una ley que diga no se puede cruzar en rojo, quien cruza en rojo está infringiendo la ley, pero si no hubiera una ley que dijera eso, quien pasaría en rojo no estaría infringiendo la ley, porque no hay ley. Así dice la Biblia, que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, aunque Dios no había dado su ley a la humanidad, reinó la muerte igual, desde Adán, verso 14, hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dios estaba diciendo que desde Adán hasta Moisés, a pesar de que no había la ley, igual reinó que la muerte.
En el planeta Tierra lo que ha reinado desde el comienzo fue la muerte. Reinó la muerte por causa del pecado. Entonces nosotros vemos esto en el planeta, vemos esto en nuestros barrios, vemos esto en los hogares, vemos esto en las vidas. En donde hay pecado, hay muerte, y lo que reina es la muerte. Por lo tanto, Dios tiene una solución para el problema humano. Entonces, para nosotros esto es el Evangelio, así de sencillo y de fácil. Y vamos a ver este pensamiento, el segundo Adán, ¿cuál es la solución para la humanidad? Dios tenía una solución para usted y para mí. Dios tenía una solución para todos los hombres de todas las épocas. Dice, reinó la muerte, aún en los que no pecaron a la manera del primer Adán. Aunque no hayan pecado, nacieron con una naturaleza maligna y vinieron concebidos en pecado, formados en maldad y viniendo al mundo hablando mentiras. A los niños no hay que enseñarle lo malo, ellos por naturaleza hacen lo malo. A los niños hay que enseñarle a portarse bien, pero no hay que enseñarle a portarse mal, porque se portan mal naturalmente. Pero tienen que forzar para hacer lo bueno. Eso es por causa de una naturaleza pecaminosa, es la naturaleza adámica. Nosotros no tenemos que esforzarnos para hacer lo malo lo haríamos naturalmente. No nos costaría ningún trabajo hacer maldades y hacer todo lo malo, pero sí andar rectamente, hacer el bien, y todo eso nos cuesta. Y decimos, el camino de Dios es difícil, es muy estricto, cuesta mucho, es muy pesado. ¿Por qué? Porque somos malos, porque la ley de Dios es buena. Lo que Dios dice que hagamos, cómo pensemos, cómo obremos, cómo actuemos, es buena. Piensa bien, obra bien, actúa bien y todo saldrá bien. Sin embargo, cuesta pensar bien, cuesta hacer las cosas bien, cuesta sentir bien, porque somos malos. Esta es una verdad. Cuando venimos a la iglesia, entonces muchos cables se cruzan en nuestro entendimiento y decimos, la hermana es mala, aquel hermano es malo, hasta que nosotros vamos entendiendo esta trama. No es la hermana mala, usted también es mala. No es el hermano malo, usted también. La Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres. En otras palabras, pasó a mí, pasó a usted, a los que estamos aquí, pasó a todos nosotros. Aquí como nos miramos nosotros, carne y hueso, primer naturaleza, somos descendientes de Adán. Somos hijos de Adán, somos descendientes del primer Adán. O sea, somos en naturaleza pecadores y la muerte reina en nosotros. Esto es lo que descubrió Pablo, que había una ley, una naturaleza adámica, carnal, pecaminosa. Y entonces llegó a decir, ¡ay de mí! Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice allí mismo en esta misma carta a los romanos, miserable de mí. En el pasaje de Romanos 7, el pecado que mora en mí, el pecado mora en mí. El ladrón, por ejemplo, no es ladrón porque roba porque es ladrón. El adúltero no es adúltero porque cometió adulterio, comete adulterio porque es adúltero. El mentiroso no es mentiroso porque miente, miente porque ya es mentiroso. Por naturaleza se cometen pecados. La naturaleza es la raíz del mal que lleva a dar esos frutos malignos. Entonces, toda la humanidad está, todo, sea quien sea, desde el Papa hasta hasta el pordiosero más pobre de la humanidad, todos, dice, y la muerte pasó a todos los hombres. La muerte es separación. La muerte física nos coloca en la tumba. La muerte espiritual nos coloca en oscuridad para siempre lejos de Dios. Eso es muerte. Muertos en la carne implica la tumba. Muertos espiritualmente implica andar en oscuridad. Interiormente muertos. Estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Implica que podemos estar vivos. Naturalmente podemos comer, podemos beber, podemos andar, podemos trabajar, podemos reír, podemos comunicarnos. Estamos vivos externamente, pero estamos muertos internamente. Eso dice la Biblia, eso revela la Biblia. Pero entonces, ¿Dios iba a dejarnos así? ¿Dios iba a dejar tirados a los descendientes de Adán? ¿Dios iba a dejar tirada a la humanidad? La Biblia dice que Adán fue una obra maestra. Fue hecho a imagen y semejanza del hombre. Hermano Branham lo llamó una obra maestra, pero la Biblia revela que fue una obra maestra.
Ningún animal fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ninguna planta fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Una obra maestra de Dios, una obra suprema. No hubo arquitecto, ni pintor, ni escultor, ni artista que hubiera hecho semejante obra maestra en la humanidad. Dios hizo al hombre, el primer Adán. Pero el primer Adán pecó, la obra maestra fue dañada. El pecado entró en el mundo, pasó a todos los hombres, la muerte reinó. Y entonces dice Dios, en el verso 15, va a mandar al segundo Adán. Dios va a mandar al segundo Adán con un don, el don de la justicia, el don de la gracia y de la misericordia. El segundo Adán va a ser el Señor Jesucristo. Así como el primer Adán fue cabeza de la humanidad y todos sus descendientes fueron destinados a llenar la tierra, a multiplicarse y a sojuzgar, dominar la tierra. Por eso los descendientes de Adán puede aparecer un Hitler, un Mussolini, un Stalin, pueden aparecer los esclavistas, pudieron aparecer personajes siniestros de la descendencia de Adán, sojuzgando y dominando, pero tiranizando, masacrando, cometiendo genocidios por causa de que reinó la muerte. Un mundo de pecado, un mundo de muerte, un mundo de dolor, es el mundo adámico. Son los descendientes de Adán. Pero Dios en su plan tenía un segundo Adán. Y este segundo Adán, dice, es un hombre, Jesucristo. Jesucristo entonces es el segundo Adán, es el postrer Adán, como dice Pablo, para ser también cabeza de una nueva raza. Para ser la posibilidad para los descendientes de Adán, para entonces, dice verso 15, verso 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán solamente una figura del verdadero Adán. Adán es hombre. Adán es hombre de la tierra roja. Adán es el hombre hecho por Dios, pero es solo figura del que habría de venir. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, por la transgresión de aquel, murieron los muchos. Noten cómo dice la Biblia. ¿Cómo dice? La Biblia dice que por la transgresión de Adán murieron los muchos. Miles y miles de millones sufrieron la muerte. Aún esa niña de Biafra, esquelética, y tratando de llegar a su ración de comida, y con un buitre esperando, murió por la transgresión de Adán. Usted dice, ¿pero qué culpa tenía ella de Adán? Adán representó a toda la raza y condenó a toda la raza, metió a toda la humanidad en un mundo de muerte, de dolor. Los millones y millones que han muerto sufriendo, los millones de lágrimas de dolor que derramó la humanidad es por representación, porque por la transgresión de uno, de aquel uno, Adán, murieron los muchos. Así dice la Escritura. Pero el don fue distinto. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuántos pecados cometió Adán para que la humanidad sufría así? La Biblia dice, uno solo. Uno solo. Adán pecó, no fue engañado, pero pecó e incurrió en transgresión. Por solamente un pecado, el pecado original, los muchos sufrieron la muerte, murieron los muchos. Pero con el don no fue así. Dios iba a mandar a la tierra el segundo Adán con un don, el don de misericordia. Cuando viniera el segundo Adán a la mitad de la historia humana, entre Adán y Cristo hay 4.000 años. Luego de 4.000 años, Cristo iba a venir a la tierra como segundo Adán. Iba a nacer como hombre también, pero sin pecado. No iba a ser concebido por pecado, sino que iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Iba a venir entonces por la vía humana, iba a nacer como todos los hombres para traer un don. Pero el don que traía Cristo, el segundo Adán, quien era
Cristo, quien era el segundo Adán, era nada más ni nada menos que Dios mismo, que iba a venir a la tierra a rescatar a los descendientes de Adán. Y iba a venir con un don que es un favor, un regalo. Don es regalo. Entonces el segundo Adán iba a venir con un don. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vale decir que el segundo Adán iba a ser al revés que el primer Adán. El primer Adán nos condenó a todos por representación. Por un solo pecado que cometió Adán, todos nosotros morimos, todos nosotros nacemos con una naturaleza maligna, carnal, pecaminosa, con la cual tenemos que luchar toda nuestra vida. Ahora, como dijo Pablo, he descubierto esta ley. He descubierto que el pecado mora en mí, que el mal que no quiero, eso hago, que aun si quisiera hacer el bien no puedo hacerlo porque es más fuerte el mal que está en mi ser. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos condenados por representación. No hay hombre bueno, no hay justo ni aun uno, todos pecaron y lo que reina en nosotros es la muerte. Ese es el cuadro de la humanidad. El mejor hombre de todos puede ser un animal, una bestia feroz. 5 minutos de locura puede hacer cualquier cosa. El hombre en su naturaleza carnal y pecaminosa está absolutamente condenado. Ahora, entonces, las religiones, ¿qué respuesta tienen para eso? El islamismo, el budismo, el mahometanismo, las religiones no tienen ninguna respuesta para eso. Cristianismo es el único que tiene la respuesta. Ahora, dentro del cristianismo tenemos iglesias, tenemos la católica, luterana, bautista, pentecostal, las del mensaje y a un monte de Sión. Pero ¿cuál de todas ellas tiene la respuesta? La única respuesta, lo que Dios mandó, bueno, la iglesia es positiva y es una bendición en la medida que los cristianos puedan encontrar al segundo Adán. Si no, la iglesia tampoco tiene la respuesta. Solamente juntaríamos gente maligna, malvada, carnal, pecaminosa, gente feroz. Les enseñaríamos, trataríamos de educarlo, trataríamos de adoctrinar a fieras salvajes, pero están condenados. La educación nunca los podrá cambiar, la educación no puede hacer nada, pero Dios tenía un plan mejor que ese. Ni la educación, ni la enseñanza, ni hacerlos miembros ni siquiera de Monte de Sión. El plan de Dios era el segundo Adán. Ni siquiera la iglesia es el plan, es el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. El Señor Jesucristo es el plan de Dios. O sea, el Señor Jesucristo es la única posibilidad para los hombres. Es la única posibilidad para nosotros. Jesucristo, el segundo Adán, viene con un don. Dice, con un don abundante. El contraste es tremendo. Pablo hace el contraste en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 hace un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. En 1 Corintios 15 dice en el verso 45, está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. Esto es un contraste. El primer Adán es un alma viviente, es un alma que necesitó recibir vida. Adán, cuando fue creado, estaba tendido en el huerto del Edén, con sus ojos cerrados. Era como una figura inanimada. Pero entonces Dios sopló aliento de vida y fue hecho alma viviente. Alma viviente quiere decir un alma receptora de vida, que recibe vida y puede vivir, en tanto recibe vida. Si no recibe vida, ahí cae. Dice, tú envías tu espíritu y son renovados, tú envías tu espíritu y son vivificados, los levantan. El hombre enferma, el hombre se debilita, el hombre adámico se debilita y cae. Dios por su misericordia da un soplo, lo sopla y vuelve a fortalecerse. El hombre está enclenque, achacado, está quizá terminal, tendido en una cama y no puede levantarse mal. Y los médicos de Adán, los médicos descendientes de Adán dicen, está desahuciado, nada podemos hacer. Pero Dios solo sopla sobre ese descendiente de Adán un poco y él comienza a vivir. Porque él es un alma viviente, es un receptor de vida. Pero el segundo Adán es distinto, es espíritu vivificante. El segundo Adán
el segundo Adán, el Señor Jesús, no era como el primer Adán, alguien que necesitaba recibir vida para vivir, sino que el segundo Adán es un espíritu vivificante. Es un espíritu que tiene vida en sí mismo y puede comunicar vida a otros. Por eso el segundo Adán se pudo parar ante la tumba de Lázaro y llamarlo por su nombre, a un hombre que estaba podrido ya y largaba olor de los sepulcros. Lo llamó, le dijo: Lázaro, ven fuera. Espíritu vivificante. El espíritu vivificante pasó a la tumba, entró en ese cuerpo, pasó hacia la quinta dimensión y allí retumbó la voz del segundo Adán: Lázaro, descendiente del primer Adán, ven fuera, conviértete en el descendiente del segundo Adán. Y allí se levantó aquel que había estado muerto, figura de nosotros en delitos y pecados, con vida comunicada por ese espíritu vivificante. El verso 46 dice: lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer Adán fue un hombre terrenal externamente, es decir, mamífero de sangre caliente. El primer hombre, los descendientes de Adán son prácticamente, su naturaleza es animal. Sus inclinaciones son animales. Lo espiritual no es primero, sino, verso 46, así dice su Biblia, sino lo espiritual, lo animal, luego lo espiritual. Vino el primer hombre entonces, verso 47, de la tierra. Adán fue tomado del polvo, el primer Adán. Adán fue tomado del polvo de la tierra y fue formado. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, el segundo Adán, que es el Señor, ese vino del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Como somos hijos de Adán, traemos en lo natural la imagen del terrenal. Somos descendientes de Adán. Por eso todos los hijos se parecen a sus padres o heredan rasgos y características genéticas. En lo terrenal los rasgos se transmiten por genes y cromosomas, etcétera. Se transmiten hereditariamente los rasgos físicos, los rasgos de carácter y los rasgos de personalidad. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? El segundo Adán viene para ser cabeza de una segunda raza, ya no de hombres caídos y muertos, sino de hombres redimidos. El segundo Adán viene para establecer una nueva raza en este planeta Tierra, y el segundo Adán es celestial. Y todos los descendientes del segundo Adán, o sea, los rescatados, redimidos y salvados por el segundo Adán, tendrán también las características del celestial. Veamos Romanos 15, sigamos con Romanos 15. Verso 15, Romanos 5, verso 15. Pero el don que traía el segundo Adán no fue como la transgresión, no fue como el pecado. En otras palabras, a lo que nos empujó la representación adámica fue a vivir una vida miserable, una vida animal, una vida sin objetivos. La mayoría de los hombres gasta su vida tratando de ser feliz. Gasta su vida formando hogares y rompiéndolos. Gasta su vida tratando de conseguir cosas materiales. Gasta su vida y se le va la vida tratando de ser feliz. Pero el primer Adán metió a toda su descendencia en un reino de muerte y los descendientes de Adán no pueden ser felices. No hay forma, porque están condenados por representación. No hay paz, dice Dios, para los impíos. No hay paz para quien vive en pecado, no hay paz para quien está en muerte. Entonces, esa es la sentencia sobre una raza adámica. Eso es el legado de Adán, esa es la herencia que dejó Adán. Esa es la herencia. Pero el don no fue como la transgresión. El segundo Adán venía con un don, venía con una herencia mucho mejor, venía con una nueva posibilidad para los seres humanos condenados a ser infelices en la tierra. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, una sola transgresión, de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Era Dios, pero se hizo hombre, y al hacerse hombre venía con un don, a comunicarlo por gracia, el don de Dios. Verso 16. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, hemos cometido muchísimos errores de apreciación, de comunicar el Evangelio, y hemos tenido conversiones falsas en la iglesia. Hemos tenido cristianos que eran solo hombres adámicos y pecadores, y hemos descubierto que en nuestras iglesias las llenamos con gente mala, nada más. Pero realmente Dios tenía una posibilidad para el hombre. Entonces, la posibilidad para nosotros no es la religión. Cuánto conozcamos de la Biblia, cuántos mensajes tengamos, cuánto sepamos del camino de Dios, porque eso solo puede ser conocimiento adámico. El hombre adámico también es intelectual, pero el don de Dios venía a comunicar la vida del segundo Adán. Veamos, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Miren cómo dice la Biblia en el verso 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado de Adán trajo juicio a todos. Enfermedad, dolor, muerte. Vemos entonces, hoy vemos la juventud de esta manera, vemos la niñez de esta manera, vemos los matrimonios y las familias arrasados y devastados. Vemos entonces segundas, terceras, cuartas nupcias. Vemos hijos de todos distintos padres. Vemos entonces dolor, transgresión, pecado, adulterio, fornicación. Vemos entonces homicidios, crímenes, robos, violencia. No pudiéramos reconocer a los descendientes de Dios. No pudiéramos decir que eso es género de Dios. Esa es la sentencia. Es el juicio que vino a causa de un solo pecado para condenación. Esa es la realidad de la humanidad. Es así. El hombre más intelectual, más brillante, por más que estudie, se afane, progrese, crezca, está condenado. Es un descendiente de Adán que ha recibido como herencia juicio y condenación por representación. El hombre puede decir, yo no tengo nada que ver con Adán. A mí no me pueden juzgar por lo que hizo Adán. Pero heredó genéticamente la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa está juzgada y condenada para empezar. Pero escuchen, dice el verso 16, un solo pecado vino para condenación, pero el don, un regalo, vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir? La condenación viene por la representación del pecado de uno solo. Aunque usted diga, yo no tengo nada que ver con Adán, no tengo nada que ver con su pecado original, tienes que ver. Estás condenado por representación. Adán te representó y naces condenado. Pero aquí Dios da la posibilidad de también ser salvos por representación. Dios manda al segundo Adán también para representarnos. Se hace hombre como nosotros, pero sin pecado, y nunca pecó, siendo el hombre justo y el hombre perfecto, el segundo Adán, para rescatar todo lo que Adán perdió. Entonces, el don que trae el segundo Adán viene a causa de muchas transgresiones. Los hijos de Adán entonces pecan por naturaleza. Usted puede hacerse el bueno, puede hacerse la buena, pero usted peca por naturaleza. Usted, aunque no quiera, va a pecar. Hay algo maligno dentro de usted que lo impulsa a pecar, porque usted es un hijo de Adán. Y si no es hijo de Adán y es hijo de Caín, peor todavía. Pero contando que somos hijos de Adán, somos hijos de Adán, entonces por naturaleza somos pecadores, estamos condenados. Dice, por el pecado de un solo hombre heredamos esta naturaleza que nos hace pecar no un solo pecado, sino muchas transgresiones.
¿Cuántas veces peca el descendiente de Adán por día? ¿Cuántas veces por semana, por mes y por año? Si se llevara una cuenta de todos los pecados cometidos por todos los hijos de Adán, ya no es un solo pecado como el de Adán, sino que al traer muerte y condenación, sus descendientes cometen muchas transgresiones. ¿Cuántas en un día? ¿Cuántas en una semana? ¿Cuántas en un mes? ¿Cuántas en un año? La Biblia dice muchas transgresiones. Pero el don vino para eso. El don de la salvación, el don del perdón, el don de la gracia, el don de la justificación vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Dios sabía que los hijos de Adán iban a estar envueltos ¿en qué? En muchas transgresiones. Hay muchos en la iglesia que se hacen los buenitos y los santitos. Sin embargo, Dios sabía que los hijos de Adán iban a estar en muchas transgresiones. En muchas transgresiones. Aún los mejores hombres de Dios tuvieron que batallar con sus miserias, porque iban a estar envueltos, iban a ser forzados a cometer muchas transgresiones. Pero Dios sabía eso. Dios sabía que muchos de los hijos de Adán, que eran sus hijos, iban a estar envueltos en el fango del pecado. Por eso, allí en los evangelios, cuando aparece el segundo Adán en la escena, irrumpe en la escena y en la historia humana en los evangelios. Fue el segundo Adán el Señor Jesucristo. Fue Dios hecho carne. Fue el misterio de la piedad. Y encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan mostrándonos al segundo Adán en acción. Entonces vemos al segundo Adán lidiando con los descendientes de Adán. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿cómo encontró a los descendientes de Adán? Los encontró enfermos, los encontró paralíticos, los encontró leprosos, los encontró ciegos, los encontró pecadores, los encontró endemoniados. ¿Pero para qué vino el segundo Adán? Para liberarlos, para levantarlos, para salvarlos vino el segundo Adán. Fue grande el don que traía. Allí estaban todos los descendientes de Adán, desde Bartimeo el ciego, hasta la mujer que tocó el manto, hasta el maniático de Gadara y la mujer pecadora, para solamente tomar unos ejemplos, o los paralíticos y los leprosos que fueron sanados por el Señor Jesús. Ese es el cuadro con que se encontró el estanque de Betesda, una multitud llena de enfermos. Ese es el cuadro con que el segundo Adán encontró a los descendientes del primer Adán. Y que vino a ser el segundo Adán a levantar a los descendientes del primer Adán. Entonces, el don era mayor. El don vino, dice, el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, verso 17, dice, los encontró así, atados en pecado. Bartimeo, ciego, pudiera decir, ¿por qué está ciego? Por el pecado de Adán. La mujer pecadora, ¿por qué está a punto de ser apedreada? ¿Por qué fue sorprendida en el acto de adulterio? ¿Por qué está así? Por el pecado de Adán, heredó esa naturaleza que le llevó a cometer esos hechos. Maniático de Gadara, ¿por qué estás en esta condición, atado con cadenas, saltando en los sepulcros e hiriéndote tú mismo, matándote tú solo? Por el pecado de Adán. Los leprosos, el leproso de la montaña, ¿por qué estás leproso así, deformado tu apariencia? Por el pecado de Adán. Pero Jesús traía un don para las transgresiones de muchos, para que los muchos recibieran la justificación. Verso 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Miren entonces los hogares de los hijos de Adán. ¿Qué reinan los hogares de los hijos de Adán? La muerte. En los barrios de los hijos de Adán, ¿qué reina? La muerte. En las iglesias de los hijos de Adán, ¿qué reina? La muerte. En las vidas de los hijos de Adán, ¿qué reina? La muerte. ¿Es así? La muerte tiene dominio. La maldad, el odio, el rencor, la enfermedad, todo eso reina en los hijos de Adán. Así dice, verso 17, lean su Biblia. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinará la vida por uno solo, por Jesucristo.
Jesús entonces trae el don para comunicar vida. Jesús entonces es la respuesta para la humanidad, es la respuesta para la iglesia, es la respuesta para la familia. Por muchos años he ministrado en la iglesia del Señor Jesucristo y he investigado, me he profundizado, he orado, he estudiado la palabra, he buscado en el camino de Dios las leyes espirituales y me he asombrado de por qué tantos creyentes en tanto tiempo nunca encuentran la vida. Y a pesar de ser creyentes y ser creyentes en el Señor Jesucristo, viven vidas miserables aún por muchos años. Realmente conocieron la iglesia, conocieron el libro, conocieron las doctrinas, conocieron todas esas cosas, pero el don de vida, la vida del Señor Jesucristo vino solamente por uno solo. Somos salvos, somos vivificados, somos revitalizados a una nueva vida por Jesús. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vemos, Jesús trae vida abundante. Entonces Satanás le enseñó a la iglesia la resignación del sufrimiento. Entonces mueren de enfermedades terminales, mueren de pestes, mueren de todo tipo de males, y entonces le enseñó a la iglesia a resignarse, a aguantar con paciencia el sufrimiento, el dolor, las maldiciones, la muerte. Entonces el rencor, el resentimiento, el odio, las divisiones, el desamor, la falta de perdón, todo eso llegan a ser común en la iglesia. Satanás le acostumbró a la iglesia a habituarse a eso, a aceptar eso. Amén. Pero Jesús dijo, el ladrón vino para eso. El ladrón vino para que haya dolor, para que haya sufrimiento, para que haya rencor, para que haya amargura, para que no haya felicidad. Pero Jesucristo no vino para eso. El segundo Adán vino para que sus hijos tuvieran vida y tengan vida en abundancia. No es verdad. Debemos revelarnos. Dice, ¿por qué está triste? ¿Está sufriendo? Porque sufro, porque es un sufrimiento. El camino de Dios no es un sufrimiento. El camino de Dios no es un sufrimiento. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La muerte reina en los hijos de Adán. Veamos, dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermana, hermano, ¿ha recibido la abundancia de la gracia y la justicia? En verdad le pregunto esto. ¿O sufre? ¿O vive vidas miserables? ¿En sus hogares cómo son? Hágase la pregunta. ¿Han recibido la abundancia? Satanás quizás no nos ha engañado, no nos ha dado religión y nos ha ocultado al segundo Adán. ¿No tendríamos que hacer del segundo Adán el centro de nuestro hogar, de nuestra vida? ¿Será que el segundo Adán trae la abundancia para nosotros? Y entonces nosotros no estamos acostumbrados a la abundancia. En cuanto al gozo, es muy poco el gozo que hay en la iglesia. Es la verdad. Solo basta ver a los creyentes y se los ve muy abatidos, tristes, doloridos. La vida, las circunstancias con las que luchan, la incomprensión, la culpa. Muchas veces se echan la culpa los unos a los otros. En las familias pelean los unos con los otros. Yo como pastor sé cuando pelean los matrimonios y que pasan años y no se llevan bien, los padres con los hijos, los hermanos entre ellos. Verdaderamente, y cuando venimos a la iglesia, ¿qué podemos esperar? Que haya armonía, que los hermanos se amen. No, cuando venimos a la iglesia pasa lo mismo que pasa en sus hogares, solamente que acá en la iglesia entonces una familia pelea con la otra, hay divisiones, hay murmuración, hay contienda y demás. Pero ¿eso es la vida abundante que Dios nos prometió? No, simplemente que Satanás y todo el conocimiento que tengo, aunque no tuviera eso, no me importaría, pero sí hay algo que no quisiera perder, es al Señor Jesucristo en mi corazón. Es mi única esperanza, es la única garantía de abundancia.
Ahora no estamos acostumbrados a la abundancia. Generalmente nos manejamos siempre contando las monedas, porque no estamos acostumbrados a la abundancia. Nos acostumbramos a manejarnos con muy poco en lo material, con muy pocas cosas materiales, pero en lo espiritual, eso no sería nada en lo material, pero en lo espiritual nos acostumbramos con muy pocas cosas. Muy poco es el gozo, muy poca es la victoria. Cuando viene la enfermedad, tambaleamos todos. No hay médico que nos alcance, verdaderamente, porque no hay abundancia de sanidad, no hay abundancia de salvación, no hay abundancia de liberación. Es muy difícil comunicar el Evangelio a otros cuando los mismos vecinos ven que no nos llevamos bien ni entre nosotros. Es muy difícil comunicar un mensaje de vida cuando realmente no lo estamos disfrutando nosotros. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que el segundo Adán vino con un don abundante, con vida abundante, para que nosotros lo podamos recibir. El primer Adán nos trajo condenación. Ahora, en esta noche, vamos a decir, entonces, el primer Adán me condenaba. El primer Adán trajo una herencia para mí y yo solamente nací así. Nací en una familia que no era feliz. Todos nosotros venimos de familias felices, de padres ejemplares. No, la mayoría venimos de familias infelices. Quizás nuestros abuelos también eran infelices, y nuestros bisabuelos también eran infelices, y nuestros tatarabuelos también eran infelices, porque esa es la herencia. Y también la porción que nos tocaba en la vida era ser infelices nosotros y nuestros hijos. Pero la gracia de Dios fue abundante, que mandó un segundo Adán, llamado Jesucristo, apareció en nuestro camino para cambiar la historia. El segundo Adán. Ahora, por supuesto en la carne, si nosotros en nuestra primera naturaleza, solamente con educación y con instrucción religiosa y con una pincelada, una barnizada de cristianismo, solamente seguiremos siendo creyentes adámicos, con las mismas miserias y los mismos problemas de los descendientes de Adán, y la muerte reina en nosotros. En nuestra iglesia reinaría la muerte, pero vamos a sacudirnos de la condenación por representación, porque la Biblia dice que el segundo Adán vino para morir en la cruz del Calvario por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, por todos nuestros males, por todas nuestras raíces de mal y maldad, para traernos vida por representación, para darnos salvación por representación y darnos vida abundante. Vive el hombre desprovisto de paz, de gozo, de amor. Vives desprovisto, no tienes todas estas cosas. Culpa y condenación son las que tienes. Eso es la herencia de Adán. Y Satanás, el acusador, está asociado con la naturaleza adámica. Satanás te impulsa a pecar. Sabiendo que tienes una naturaleza pecaminosa, él se llama el tentador. Te tienta en tu naturaleza pecaminosa para que peques. Y una vez que pecas, te acusa, diciendo, mira lo que eres, un miserable, un sucio, mira lo que eres. Y te dice, ser cristiano es Satanás. Ahora, de esa asociación y esa dupla, naturaleza adámica y Satanás, no pudiéramos salir. Anduvimos, dice Pablo, en otro tiempo, siguiendo esa corriente, muertos en delitos y pecados, pero apareció Jesucristo para darnos vida. Miren cómo dice Efesios 2, Él nos dio vida. Dice, no nos dio un librito, no nos dio una enseñanza, no nos adoctrinó, nos dio vida. Eso es lo que necesitamos. El primer Adán, alma viviente; el segundo Adán, espíritu vivificante. Verdaderamente Cristo es la única respuesta, entonces es la única solución. Porque si Cristo no es la solución, yo muchas veces me he preguntado, miren, hasta matrimonios estuvieron a punto de separarse en la iglesia. Increíble, de muchos años de creyente. Usted no me puede decir entonces, no puede ser, entonces no hubo solución para el problema humano. ¿Cómo puede ser? Hasta creyentes, hasta pensaron en suicidarse. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿No hubo solución para el problema humano? Sí hubo solución. Jesucristo es la solución. Verdaderamente, si Jesucristo no puede solucionar tu vida, nadie lo podrá solucionar. Si Jesucristo no soluciona tus cosas, nadie lo podrá hacer. Pero Jesús es la solución.
Jesús trajo un don abundante. Miren cómo dice la Biblia, verso 17. ¿Cómo dice, hermano? Hermana, Jesucristo. Mas reinarán en vida por uno solo. Si la muerte reinó por Adán, la vida reinará también por uno solo, por Jesús. Los que reciben la abundancia. Veamos, los que reciben la abundancia. Un don es un regalo. Un regalo, usted no trabaja para un regalo. Usted no hace ningún esfuerzo para un regalo. Dádiva, regalo, don, por gracia. Gracia es favor inmerecido. No lo merece, sin embargo se lo da igual. ¿Qué es lo único que tiene que hacer usted? Recibir, extender sus manos, abrir su corazón, recibir la abundancia del don inefable del Señor Jesús. Ahora, ¿qué nos ofrece Adán y qué nos ofrece Satanás? Nos ofrecen muerte, culpa, condenación, angustia, miseria, enfermedad y muerte. Eso es todo lo que nos ofrece. Pero ¿qué nos ofrece Cristo? Perdón, vida, salud, salvación, sanidad, proveernos de todas nuestras cosas. Vamos a recibir. Vamos a recibir. Verdaderamente, yo criticaba muchas veces a los evangelistas cuando predicaban y decían, ahora recibe. Yo criticaba, pero verdaderamente es verdad lo que dicen. Es verdad, porque muchas veces debe ser recibido. Hay veces que los hombres están encerrados, están atados por legalismo, están condenados y dicen, no, el Señor no puede bendecirme, el Señor no puede ayudarme, soy muy malo, estoy condenado, y es más condenación mete Satanás. Pero no, podemos despojarnos, yo soy libre, verdaderamente soy un miserable, un pecador, un descendiente de Adán, verdaderamente reinó la muerte, verdaderamente tendría que ir al infierno, pero recibo el don, recibo la gracia, recibo la abundancia de Jesucristo. Recibo vida en el nombre de Jesús. Debe ser un acto de fe. Dios lo único que espera de nosotros es un acto de fe y recibir, decir sí, recibo a Jesús. Lo recibo con todo mi corazón, no solamente como un acto religioso, decir, recibo a Cristo como mi Salvador personal, me bautizo, vengo a la iglesia, sino recibo a Cristo cada día, cada mañana desde que me levanto, recibo a Cristo. Cada día recibo a Cristo en mi corazón, y al recibir a Cristo recibo la vida abundante. El día está arreglado, el día está solucionado, el día está en victoria, porque recibí a Cristo. Cuando el sol salió, ya había recibido a Cristo en mi corazón. La salida del sol solo representa que diariamente tiene que salir para diariamente ocultarse, y al otro día vuelve a salir, y al otro día vuelve a ocultarse, y al otro día vuelve a salir y vuelve a ocultarse, y entonces las plantas reciben cada día la salida del sol y absorben sus beneficios. Los pájaros saludan cada día la salida del sol con sus cantos. Los trabajadores salen a la salida del sol rumbo a su labor, y ese es solo el sol natural, que es figura del segundo sol, el sol de justicia. Cada día hay que recibir a Cristo, cada día hay que aprovechar los beneficios de sus rayos, cada día hay que saludar la salida de Jesucristo, cada día hay que emprender la jornada de batalla recibiendo la abundancia. Debemos rechazar toda condenación, toda tiniebla proviene de una herencia. No debemos cargar más la herencia del primer Adán. Porque si por uno solo vino tanta muerte, tanta condenación, tanta culpa, tanta enfermedad, tanto dolor, por uno solo, por la justicia de uno solo, ha venido un don para las muchas transgresiones. O sea, las muchas transgresiones, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuán bajo hayas caído, el segundo Adán murió para darte justicia, para darte sanidad, perdón, liberación de todas tus transgresiones. Muchas transgresiones fueron justificadas. Miren cómo dice: ¿cuánto más reinarán por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia?
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. La oración eficaz del justo puede mucho, pero si no hay justo ni aun uno, ¿quién va a orar? La oración del justo puede mucho, no hay justo ni aun uno. Todos los descendientes de Adán son injustos. Todos los descendientes de Adán están condenados por representación. De los descendientes de Adán no hay justo ni aun uno. Pero de la descendencia de Adán, de la simiente de la mujer, vino la simiente de Abraham, vino el hijo de David, vino el hijo de Set, para redimir a los descendientes de Adán y darles el don de la justicia. Esto quiere decir que Jesucristo, el que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ser justos no es portarse bien. Ser justo no es hacer las cosas bien. Eso serían nuestras justicias. Todo lo que me porto bien, todo lo que hago bien, todas mis obras justas sería mi justicia, conseguida por mis actos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Aunque andemos un mes bien, portándonos bien y haciendo las cosas todas correctas y cumpliendo todo lo que medianamente sabemos que tenemos que cumplir, y nos presentamos con eso ante Dios diciendo ahora somos justos porque hemos hecho justicia, encontramos que para Dios eso es trapo de inmundicia, trapo sucio e inmundo. Pero solamente hubo un justo, el justo Jesucristo. Y la Biblia dice que el justo pagó por los injustos, el justo por los pecadores. Dios hizo un cambio en la cruz del Calvario, Dios hizo una sustitución. El justo fue a la cruz para pagar el castigo, el justo fue a la cruz para ser condenado por los que estaban condenados, para darle la posibilidad a los injustos de ser justos. Dios lo hizo pecado para que nosotros, 2 Corintios 5:21, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos declarados justos por fe en Jesucristo. Dice la Biblia, es un don de justicia. Entonces nosotros podemos orar. Y la oración nuestra puede mucho. Usted dice, usted no es justo. Y somos justos por Jesucristo. Por el don de la justicia. El segundo Adán trajo un don llamado el don de la justicia. Fui constituido justo por Jesucristo. Por naturaleza, descendiente de Adán, soy justo. Pero por gracia, por el don de Dios, por el segundo Adán, soy constituido justo. Entonces Dios me mira a través de la sangre del justo, me mira a través de la sangre del Señor Jesucristo y soy posicionalmente llamado justo. Mi oración puede mucho. Su oración puede mucho. La oración del justo puede mucho porque podemos entrar en la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Por Jesús. El don de la justicia. Verso 18. Piense del segundo Adán. Los que reciben la abundancia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 18, enseñanza 100% apostólica, condenación por representación. Por uno solo somos condenados todos, pero por otro solo que vino, todos somos salvos. Por uno solo somos condenados y la muerte reina, pero por otro que vino somos salvos y la vida reina. Por uno solo que vino y transgredió somos metidos en un mundo de muerte, de miseria y de escasez. Pero por este otro que vino somos salvos, somos perdonados y tenemos la posibilidad de acceder a la abundancia de vida. Por uno solo, la abundancia debe ser recibida. Si nosotros creemos estas cosas, si verdaderamente recibimos al segundo Adán no solamente una vez en la vida y luego pasamos años en la iglesia viviendo miserablemente como cristianos miserables
espiritualmente hablando, en el reino religioso, verdaderamente fallamos, erramos, porque el plan de Dios para nosotros es el segundo Adán. Pablo ve esta ley no en la iglesia ni en la humanidad, ve la ley en la humanidad. Los hombres descendientes de Adán y aquellos que son rescatados por Cristo. Lo ve en la iglesia, en las familias, pero luego lo ve en su vida. Y dijo, encuentro una ley en mis miembros, que el pecado mora en mí, el mal mora en mí, la naturaleza adámica mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Pero luego encuentro otra ley de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Verso 18. Así como por la transgresión, ¿qué? Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación. De aquí toma el hermano Branham el texto, la idea, condenación por representación. En la página 26 para adelante el hermano Branham predica esto, dice, note usted me dirá entonces, ¿por qué me condena aquello a mí? Siendo que fue pecado cometido por Adán y Eva. Ellos me representaron como pecador y en eso no tengo ni dónde escoger. Sí, no tenemos ni que escoger en la carne. Heredamos esta naturaleza y somos condenados como pecadores, ni que elegir. Sí, pero hermano, un cierto día nuevamente bajó uno de la gloria y de él deseo hablar por unos minutos. Uno vino de la gloria y llegó a ser terrenal. Uno vino y se vistió de carne pecaminosa y vino también para representarnos. ¿Qué hizo él? Escogió más bien la cruz. Y en aquella cruz murió por mí y por usted y por el mundo entero, para que de esa manera pudiese restituir una vez más al hombre con Dios. O si la gente pudiera ver eso, Jesús murió para crear nuevamente. Solamente se efectúa una nueva creación por medio de la sangre. Solamente por medio de la química de la sangre de Jesucristo se puede crear una nueva persona en Cristo. Verdaderamente por sangre adámica, por genes adámicos estamos condenados. Pero solamente la sangre de Jesucristo, la vida del segundo Adán puede ayudarnos. Caín pensó que eran frutas, a Abel le fue revelado la sangre. El problema está en la sangre, el problema está en la misma naturaleza y en la vida de los hombres. Por eso el segundo Adán derramó su sangre preciosa, sin pecado, en torrente puro, para dar la posibilidad de limpieza a los descendientes de Adán y la posibilidad de una nueva vida. Por eso muchas veces el hermano Branham dijo, lo que necesita la iglesia no es más credo, no es más dogmas, no es más edificios, no es más enseñanza, educación o instrucción. Lo que necesita la gente es una transfusión. Una transfusión desde el Calvario. Que la sangre de Adán dé paso a la sangre de Cristo. La sangre de Adán nos lleva a la muerte. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Adán está llena de genes y cromosomas, algunos de ellos serpentinos que nos impulsan a pecar, pero la sangre de Jesucristo está llena de genes y cromosomas que nos limpian, nos bendicen y nos ayudan a vencer al pecado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. La sangre del segundo Adán. Vino uno desde la gloria en toda esta contaminación y probó que ese era el plan de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Murió para que nosotros pudiéramos volver y ser purgados por la justicia de su sangre. Y Él es que nos representa hoy en este día. Aleluya. Adán nos condenó por representación, pero Cristo Jesús, el segundo Adán, vino también a representarnos, a pararse por nosotros. Fue el caso del gran evangelista Daniel Curray, que había hecho muchas cosas buenas para Dios, había ganado muchas almas para Dios y en eso estaba confiando. Estaba confiando en todas sus obras de justicia, que verdaderamente fueron buenas obras, pero se vio en ese sueño transportado
a los portales de gloria, el libro de la vida se abrió y él no se hallaba. Entonces tuvo que apelar al trono blanco. Llegó al trono blanco y ahí se le preguntó entonces por su justicia. Porque en el trono blanco los libros son abiertos para juzgar a los hombres según sus obras. Pero el libro de la vida del Cordero no se juzgan a los hombres por sus obras, se juzgan a sus hombres por su fe, por haber aceptado las obras de aquel que murió en la cruz. Nosotros no seremos juzgados por nuestras obras, somos juzgados por nuestra fe en aquel que pagó por nosotros. Daniel Curray confió en sus obras al trono blanco. Se abren los libros de las obras, dice, Daniel Curray, ¿has robado? Y algo alguna vez se le pegó. ¿Has mentido? ¿Alguna vez dijo algo? ¿Has hecho esto? Y siempre alguna vez hizo algo. ¿Ha sido perfecto? No. Entonces, ¿sabe lo que le corresponde a aquel pecador? ¿Cuál es el castigo del pecador? ¿A dónde debe ir el pecador? ¿Cuál es la paga del pecador? ¿A dónde debe ir a perecer? Entonces él ahí comprendió que las obras de justicia, ni siquiera pudo decir yo gané muchas almas. Las obras de justicia son como trapos de inmundicia, que todos pecamos y estamos condenados por representación. Y cuando ya sus huesos estaban por salir, y cuando ya solo esperaba oír la voz que dijera, apartaos de mí, maldito, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, oyó una hermosa voz. Una hermosa voz, más dulce que el canto de los ángeles, era la voz de Jesús. Él dijo, Padre, justicia. Sí, Daniel Curray pecó, mintió, robó, no fue honesto, fue pecador, pero él se paró por mí, él me creyó, él me aceptó. Ahora yo me paro por él. Ahora yo me paro por él. Representación. Jesús me representa. Jesús nos representa. Jesús es nuestro representante. Jesús va delante nuestro como poderoso gigante. Donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es nuestro representante. Y cuando Satanás viene y se presenta y se para como se paró en el cuerpo de Moisés, se para sobre nuestra naturaleza adámica para condenarnos. Tú has hecho esto y lo otro, y tú tienes este carácter, y tú has dicho lo otro, y has dicho aquello, y no sirve para nada. Entonces viene uno que se para por nosotros. Jesús nos representa. Verdaderamente soy esto, aquello y lo otro, pero confío en Jesús. Creo en Jesús, por eso acepté a Jesús, Gloria al nombre de Jesús. El segundo Adán nos representa. Por esa causa aceptamos a Cristo como Salvador personal. Porque no confiamos en nuestros méritos, no confiamos en nuestra vida, no confiamos en lo que somos. Sabemos de nuestra debilidad, de nuestras insuficiencias, de nuestros errores, de nuestros pecados. Por eso hemos aceptado un Salvador, por eso hemos aceptado un libertador, un sanador, un proveedor. Por eso recibimos al segundo Adán, a Jesús. Nos representa. Ahora, para todos ustedes que dicen que no es correcto que seamos representados por Adán como pecador, que es injusto, Adán pecó y entonces tuvimos que sufrir y pasar todas estas cosas, y tuvimos en los cuales anduvimos en otro tiempo porque no tenemos que andar ahora. Si la enfermedad viene, no tenemos necesariamente que andar en enfermedad. Podemos decir, la enfermedad vino por el primer Adán, pero la sanidad vino por el segundo Adán. La enfermedad entró al mundo por el primer Adán, pero las llagas del segundo Adán salen de la enfermedad. Podemos decirle a la enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Podemos decirle, enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar a hacerlo en fe. Satanás no tiene derecho, la muerte a reinar. La enfermedad es muerte en cuotas. La enfermedad son cuotas de muerte. La enfermedad viene para destruir el cuerpo, pero Jesucristo vino para darnos vida abundante. Entonces dice, como pecadores,
fuimos representados por Adán. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, con el hecho de que por medio de representación somos también salvos. Es imposible que usted se salve solo. Así como también es imposible que pueda romper las leyes de gravedad y llegar a la luna. Es imposible que se salve solo. Usted es nacido en pecado y es un renegado desde el principio, todos. Y no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo habíamos de ser salvos? Uno vino para representarnos, Jesucristo. Él vino para representarnos ante Dios como hijas e hijas de Dios. Y ha mandado ahora su Espíritu Santo para cobijarnos y para acompañarnos, tratando de hacernos volver al nacimiento y ser así hijos e hijas de Dios. Amigo, ¿cómo va a enfrentarlo? Ahora usted puede estar bautizado en el nombre de Jesucristo. Escuche. Amigo, ¿cómo vamos a enfrentar este hecho? Es Jesucristo. Aún ni siquiera dice los ritos o las ordenanzas. Es bueno bautizarse, es bueno participar en la Santa Cena y todo eso, es parte. Pero ¿cómo vamos a enfrentarlo? Página 35 de condenación por representación. Ahora, usted puede estar bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y su corazón aún estar negro como la ceniza. ¿Es verdad? Eso no le salva. Pero sí es un paso en la dirección correcta. Usted es salvo por su fe en Jesucristo. Correcto. Pero muchas personas se bautizan sin fe. No hacen del segundo Adán su salvador, su esperanza, su salvavidas de que agarrarse, su cuerda de donde asirse. Solo se bautizan, porque dijeron, tienes que ser bautizado si no estás perdido, tienes que bautizarte correctamente, pero en esencia eso no es, eso no lo salva. ¿Cuántos se bautizaron en el nombre de Jesús y salieron peor todavía? Simón el Mago no se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por Felipe? Eso no le salva. Sí es un paso en dirección correcta. Usted es salvo por su fe. Por eso la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Usted es salvo por su fe, por medio de Jesucristo, correcto. Pero cuando usted viene a ese lugar y ve eso y luego lo rechaza, es solo retroceder y retroceder y retroceder. Veamos, para terminar, párrafo 19, verso 19 del capítulo 5. Romanos 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Miren cómo dice, condenación por representación. Toda la humanidad está así. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué dice? ¿Quién es el obediente en el camino de Dios? ¿Quién? Uno solo. Jesús. El único que llegó a plena obediencia. Miren nosotros nada más, si tuviéramos que ser obedientes en todo lo que tenemos que ser obedientes. Yo pudiera hacer una lista, fotocopiarla y decirle a usted de todas las cosas que usted tiene que ser obediente, de las cosas que no tiene que hacer y de las que sí tiene que hacer. Cientos y cientos de cosas. Desde el cabello, la pollera, las pinturas, la televisión, todo, hacer toda una lista de lo que no hay que hacer y lo que tenemos que hacer. Usted se sorprendería de todo eso y va a descubrir una cosa, que nunca va a hacer todo eso.
que cuando hace una cosa, después falla la otra, después hace la otra y falla la otra. Y así está siempre, atado y debilitado, y nunca llega a nada. Verdaderamente, nuestra obediencia nunca califica para justicia. La única posibilidad que nosotros tenemos es, primeramente, entender claramente esto, que si vamos a ser declarados justos, es por la obediencia de uno que nos representa. Declara justo, aunque no hagamos todas las otras cosas. ¿Me entienden? Después, con la ayuda de Él y por su vida, haremos las cosas correctas. Pero si usted piensa que tiene que hacer todas esas cosas para ser justo, nunca lo logrará. Es más, nunca alcanzaremos la bendición. Nunca tendremos libertad. Siempre estaremos atados. Nunca tendremos gozo y libertad para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y darnos abundancia, salvación, sanidad, liberación, prosperidad y todas las cosas que necesitamos. Estaremos atados por la herencia del primer Adán. Y dice, ¿por qué seríamos justos? ¿Por la obediencia de quién? De uno. Quiere decir entonces que puedo hacer cualquier cosa, puedo tomar, puedo ir a los bailes. No. Pero yo no estaría confiando que no tomo y que no voy a los bailes. Yo no estoy confiando en eso. Yo no tomo, no fumo, no voy a los bailes, no hago esto, lo otro. No confío en eso. Porque solo por la obediencia, ¿cómo dice? La obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Verso 20. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Para que usted vea lo que es bueno y lo que es malo. Para que usted vea, entonces, sus inclinaciones malignas, conozca el bien y el mal, y vea que está siempre inclinado al mal, y tenga convicción de pecado. La ley se introdujo para mostrarlo al pecado, para que el pecado abundase. Mientras más leyes tenemos, más pecado tendremos. Mientras más conocen los hermanos los libritos, más pecadores se vuelven. Sin la gracia, sin el segundo Adán, tener los libritos en la naturaleza adámica, descendientes de Adán con libritos, se vuelven más pecadores. Los hombres más sucios, más malos, más rabiosos son los del mensaje. Son los carnales del mensaje. Los que no encontraron a Jesús. Porque realmente con libritos y sin Jesús seríamos descendientes de Adán con leyes. Y las leyes solo muestran que somos pecadores. Porque un día leemos así y nos dice la ley que viene de los libritos, no debe hacer esto, no debe hacer aquello, no debe hacer lo otro, y usted se encuentra que no lo puede hacer. Entonces trata de justificarse acusando a otro. Yo vi esto, ustedes no me pueden decir que no. Yo he visto cómo los cristianos se defienden acusando. Dígale algo a alguien y verá cómo él se defiende atacando. Todos se defienden atacando. ¿Cómo cubren sus males? Señalando los males de otros. Dios nos libre, porque nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Este otro puede buscar a otro cristiano que está mejor que este otro, y este otro viene y lo destapa al otro y le saca todo a luz. Y este otro viene a buscar a otro cristiano que está mejor que este, y este otro viene y le dice a este todos sus errores, y estaríamos todos condenados como descendientes de Adán. Porque la ley, ¿saben para qué fue dada? Para que el pecado abundase. ¿Cuánto pecado hay en las iglesias del mensaje? Porque abunda la ley, abunda la doctrina. Y si uno no descuida y no se mantiene espiritual, no se mantiene en oración, no se mantiene con un Cristo viviendo en el corazón, se encontrará siendo muy pecaminoso aún en una iglesia del mensaje. Dios nos tiene que ayudar, porque entonces si no la gracia sin el Espíritu se convierte en ley, y es para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
La ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. En última instancia, los libritos, ¿saben para qué tienen que servirnos? Los libritos del profeta Elías, que nos muestra, Moisés nos da la ley, Elías nos condena. ¿Saben para qué nos tendrían que servir? Para arrodillarnos y buscar a Jesús. Para que veamos un hombre santo, el cuarto Elías, Malaquías 4, predicó todas estas cosas, para que el pecado abundase, para que veamos nuestros males, nuestros errores, pero para que busquemos a Jesús. Mientras más leemos, más va a abundar el pecado en nuestras vidas. Cuando no conocíamos, ni siquiera sabíamos lo mal que estábamos. Ahora conocemos y vemos el desastre de las vidas. ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Cuánto cuesta aún? No solo perdonar, sino pedir perdón. ¿Cuánto cuesta hacer las cosas bien? ¿Cuánto orgullo hay en el pueblo? ¿Cuánto resentimiento? A la primer cosita, alguien se ofendió y se fue. No se aguanta ninguna. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No será que estamos como adánicos? Dios nos tiene que ayudar. La gracia de Dios tiene que llenar nuestro corazón para perdonar, para pedir perdón, para superar nuestras cosas, para seguir caminando juntos, para buscar la armonía, para buscar el bien común de nuestras familias, de nosotros, y aún tener un sentir para alcanzar a todos los perdidos, los descendientes de Adán, que todavía no han sido rescatados y no conocen al segundo Adán, ir afuera a las tinieblas y proclamar todo esto. ¿Es verdad? Es verdad. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a hablarle al mundo de Cristo, ¿cuánto de verdad tenemos? ¿Cuánto de Cristo tenemos? Verdaderamente, vamos en el día de hoy, si realmente creemos, a despojarnos de todo lo que Adán nos tiró. Vamos a renunciar a todo lo que Adán nos tiró. Dice, verso 21, para que como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reine para vida mediante Jesucristo, Señor nuestro. Verdaderamente, entonces, si no, Cristo murió en vano. Si nosotros vamos a ser miserables, angustiados, derrotados, frustrados, los matrimonios de la iglesia van a andar mal, las familias de la iglesia van a andar mal, los niños, los hermanos, entre hermanos van a andar mal. Entonces, en vano murió Cristo. Cristo no murió para eso. Cristo murió para comunicarnos vida abundante. Pero vamos a empezar a discernir lo que nos deja el primer Adán y lo que Satanás quiere imponernos y lo que Cristo nos ofreció. Vamos a aceptar la sangre, vamos a aceptar a Cristo en su totalidad, vamos a aceptar el don de justicia y vamos a despojarnos de todas las cosas que Adán nos tiró y que Satanás quiere que nosotros sigamos llevando. Cuando estábamos en el mundo sufríamos. Muchos años vagué en el mundo así. Era lógico que tuviera dolor en el mundo. Era lógico que viviera de esa manera miserable en el mundo porque no conocía a Jesús. Pero ahora que he sabido que Dios mandó un segundo Adán para darme vida, perdón y abundancia y rescatarme de esa condición, voy a rechazar, voy a renunciar y no voy a aceptar nada de lo que Satanás quiera darme. Vamos a ponernos de pie. Tiene que recibirlo, hermano. Tiene que recibir la gracia. Tiene que recibir la justicia. En los cultos, los corazones son como cajas o recipientes que se abren para recibir o que se cierran para no recibir. Recibamos en esta hora. Vamos a recibir, según esta palabra que nos ha hablado Pablo en Romanos y en Corintios, y Malaquías 4 en condenación por representación. Vamos a recibir todo lo que el segundo Adán trajo para nosotros y vamos a rechazar todo lo que el primer Adán nos legó y nos dejó. Entonces, confíe en Jesús. Escúcheme, nadie le ama más que Jesús. Jesús es su representación. Si alguien le ataca,
Jesús se para por usted. Si alguien le hiere, Jesús lo representa a usted. Jesús es su escudo, Jesús es su representación. Acéptelo por la fe. Recuerde, le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Cuando venga Satanás, la naturaleza adámica a afligirle, recuerde a Jesús. Huya a algún rincón y reciba a Jesús. Cada día reciba a Jesús. Entonces ese día está ganado. Reciba la abundancia. No tiene dinero ese día. Reciba a Jesús. Señor Jesús, no tengo dinero. Estoy empobrecido. Es la herencia de Adán, pero moriste en la cruz. Aquel Rey de reyes y Señor de señores, dueño de la plata y del oro, se empobreció para que fuéramos enriquecidos. Señor Jesús, rechazo esto y acepto la abundancia de ti en este día. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta en Cristo. Si está la enfermedad en su hogar ese día, no claudique, no se rinda, no claudique ni un centímetro. Y diga, Señor Jesús, la enfermedad está en mi vida, está en mi hogar, es la herencia de Adán, pero acepto al segundo Adán, la salud del segundo Adán para mi hogar, para mi vida. El segundo Adán dejó abrir heridas en su cuerpo para que seamos sanados. Recibo la sanidad y rechazo la enfermedad en el nombre de Jesús. Si algún demonio acusador, los demonios vuelan por los aires con su dedo bajando sobre los creyentes para acusarlos y condenarlos y hacerlos un ovillo de hilo, frustrados, acusándolos, sos esto, sos aquello, sos lo otro. Ya escuché eso. Sos esto, sos aquello, sos lo otro, sos aquello, sos esto, sos esto, sos esto. Es el diablo, demonios acusadores. Entonces ahí, doble sus rodillas. Señor Jesús, me siento acusado, me siento atormentado. Es la herencia del primer Adán, pero acepto la justicia del segundo Adán. Por la sangre de Jesús soy limpio, no tengo pecado, no tengo culpa. Soy imperfecto, pero soy declarado justo por Jesús. La sangre me limpia, demonio de acusación, te expulso. Vete en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Aceptémoslo, aceptémoslo. Si la tristeza, si la angustia, si la atadura, la carga o la opresión nos embarga, sepa que es la herencia del primer Adán. El primer Adán nos deja una herencia de sufrimiento, de dolor, de angustia, de llanto, de depresión. Pero el segundo Adán vino para darnos gozo, para darnos vida abundante. Entonces rechazo esta angustia, esta carga de opresión. Satán, llévatela, no la quiero. Recibo la vida de Cristo. Recibo la vida de Cristo. Vamos a recibir. Puedo decirle, recibe todo lo que trajo el segundo Adán. El segundo Adán trajo vida, trajo gratuitamente un don. Vamos a recibir el don de Cristo. Si hubiera alguien que quisiera venir al altar a recibir el don de Cristo, todos hemos aceptado a Cristo como Salvador, todos hemos bautizado, pero si alguien en esta etapa de su vida necesita vida, necesita el don de Cristo, vamos a orar en el altar y reciba, abra su corazón, reciba el don de Cristo, rechace todo lo malo y solo acepte todo lo bueno. Mire, hermano, toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Todo sentimiento malo que tenga, toda carga, todo lo que le haga sentir mal, rechácelo. Todo lo que le haga sentir mal, rechácelo en el nombre de Jesús. Acepte la vida abundante de Jesús. Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta noche por Jesús, por el segundo Adán. Damos gracias porque Jesús es lo mejor que nos podía haber pasado. Damos gracias por esta posibilidad. No confiamos en nada, en nuestras obras, en nuestra iglesia, en nuestros credos, en nuestras creencias, en nuestra enseñanza, educación. En nada podemos confiar, solo en Jesús, solo en Jesús. Padre Dios, aceptamos al segundo Adán, rechazamos la herencia del primer Adán, la muerte, el reinar la muerte, el dolor, la aflicción, la enfermedad, la escasez,
la tortura y la condenación que dejó como herencia el primer Adán, rechazamos en esta hora, en el nombre de Jesús, recibiendo el don de vida, el don de justicia, recibiendo la abundancia de misericordia en Cristo. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a que cada día podamos estar abiertos a Jesús, a llenar nuestros corazones para cada día estará ganado, cada día estará pleno, estará abundante, sino cada día será frustración, cada día será una carga insostenible, cada día serán desazones y frustraciones, Padre Dios, pero ayúdanos, alcánzanos de tu gracia, porque cada día, de la misma manera que el sol se levanta, Cristo Jesús puede levantarse en nuestros corazones para darnos victoria en todas las cosas. Padre, gracias por Jesús, gracias por el segundo Adán. Si no hubiéramos perecido, ¿qué sería de nosotros? Seríamos como esa pequeña niña del África, solamente arrastrándonos para llegar a una ración natural, de comida natural para vivir en esta vida, para tirar un poco más en esta vida, pero un buitre allí de pie solo esperando la hora. ¿Qué sería? ¿No seríamos así espiritualmente moribundos, esperando nada más alcanzar algún bien material mientras pasan los años? Hay un buitre allí esperando la hora de nuestra muerte. Pero Señor Jesús, vida y vida en abundante viniste a traer. El ladrón, Satanás, ha hecho una masacre con la raza humana, con los descendientes de Adán, y la muerte, el príncipe de la muerte ha reinado. Pero tú viniste para dar vida, tú eres el príncipe de vida, para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Jesús, te necesitamos. La iglesia te necesita. Hemos tenido la experiencia de tener toda la religión externa, aún la religión mental y de conocimiento intelectual, y aún toda la religión impresa y grabada, Padre, pero necesitamos a Jesús. El segundo Adán es tu único plan para nosotros. Ayúdanos. La sangre del primer Adán y sus genes nos inclinan al mal, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia y nos vivifica para ser nuevas personas, para darnos la nueva posibilidad, un nuevo comienzo. Ayuda a cada hermano y a cada hermana aquí presente. Ten misericordia, tú nos conoces a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Tú sabes nuestro entrar, nuestro salir, nuestro pasado, aún desde nuestra niñez hasta el final de nuestra vida. Tú sabes que necesitamos a Jesús. Ayuda a nuestra iglesia local, Padre Dios, que alcánzanos gracia, para empezar bien ahora, para empezar en serio ahora, con Jesús y por Jesús. Todo lo demás es arena movediza. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, viendo un mundo que perece en tinieblas, que no conoce a Jesús, no conoce esta gran salvación. Alcánzanos gracia. Llena nuestros corazones con la vida abundante, con la vida de Cristo, y puedas expresarte en nosotros. Solamente si tú vives en nosotros podemos caminar tus sendas de justicia. Solamente Cristo en nosotros puede hacerlo. Señor Jesús, alcánzanos gracia. Señor Jesús, mira alrededor, miramos alrededor, miramos como Pablo y como Job. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayuda a la iglesia local. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, por todo lo malo que hemos cometido. Perdona a cada hermano, cada hermana, a cada matrimonio de la iglesia, a cada familia de la iglesia, a cada joven, a cada niño, a cada anciano, a cada hermano, a cada hermana. Perdona nuestros conflictos internos. Perdona los pecados cometidos, Padre Dios. Nos comportamos como descendientes de Adán. No honramos la sangre derramada del segundo Adán. Ayúdanos a hacer las cosas bien ahora. Señor Jesús, perdona nuestros pecados y ayúdanos
hacer las cosas bien a partir de ahora. Señor, en Cristo, la roca sólida, nos pararemos y todo lo demás consideraremos arena movediza. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor es Jesús. Todo lo demás es muy mediocre. Nada puede compararse a Jesús. ¿A quién pudiera comparar a Él y su justicia? ¿Quién pudiera comparar verdaderamente con justicia a Jesús? ¿Qué pudiera poner al lado de Jesús? Como para elegir, decir, ¿con qué podré quedarme? ¿Con esto o con Jesús? ¿Qué pudiera equipararse a Jesús? ¿A quién? ¿A quién compararé con Jesús? Incomparable verdaderamente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, segundo Adán, por esta gran promesa, que así como trajimos la herencia, los genes y la imagen del terrenal, también traeremos la del celestial. Adentro nuestro puede transformarse nuestro ser de gloria en gloria, de etapa en etapa, hasta poder reflejar al celestial y decir, como dijo Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que así sea, Señor, y que podamos expresar al celestial, que Jesús pueda reflejarse en nuestras vidas, que pueda expresarse a través de nosotros. Gracias por Jesús, gracias por el segundo Adán, gracias por tu amor. Vivifícanos, Señor, vivifica la iglesia, Señor. Padre Dios, queremos contar con tu presencia siempre, en nuestras vidas, en nuestros hogares y en los cultos. Queremos contar con la presencia del Espíritu vivificante, en el segundo Adán, Espíritu vivificante. Gracias, Jesús. Ayuda a los hermanos que llegaron al altar. Bendícelos. Llena sus corazones, Padre, con tu gracia. Perdona sus pecados, Padre, y ayúdalos. Señor Jesús, libéralos de todas sus males. Mira sus necesidades, resuélvelas. Todo fue pagado ya. Todo fue pagado ya, todo fue comprado, todo está a la mano. Ayuda, Padre Dios. Y en esta hora, Señor, ellos extienden su mano a través de la fe para recibir la abundancia de justicia. Te lo pedimos. Recibimos todo lo que el segundo Adán nos trajo y rechazamos todo lo que el primer Adán nos dejó. Recibimos la bendición del segundo Adán en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde encontraré amor igual? ¿Qué tal precio por mi vida ha pagado? Como el Señor Jesús, nadie me ha amado. 2:69. ¿A dónde encontraré amor igual? ¿Qué tal precio por mi vida ha pagado? Como el Señor Jesús, nadie me ha amado. Sublime es el amor de Jesús. ¿Quién como Jesús, santo y sincero? ¿Quién como Jesús, santo y sincero? Verdadero, puro y abnegado. Resplandor de gloria inigualado, sublime es el amor de Jesús. ¿A quién? 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 Compararé con él y con justicia. Y aunque sumaré todas las delicias
quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Compararé con él y con justicia. Y aunque sumaré todas las delicias, no encontraré como él. Gracias a mi Señor. Vamos a pasar la ofrenda al Señor. Hay una alabanza que el hermano Abraham dice: se encontró esta letra en las paredes de un manicomio que habla acerca del amor de Dios, que dice acerca de si todo el mar fuera tinta y todo el cielo un pergamino y cada árbol un pincel y cada hombre un escritor, no bastarían para hablar del amor de Dios. Vamos a ver si podemos cantar esta, Amor de Dios, y mientras lo cantamos podemos pasar la ofrenda al Señor.